amor. Estaríamos perdidos en este mundo de tinieblas, pero yo le doy gracias a Dios que un día un Juan Bautista que me habló de la luz del Evangelio y no del engaño de las religiones, que me habló de la verdad de la Biblia y no de la mentira de los escritos de muchos líderes, que me enseñó que solo Jesús es camino y verdad y que todos los demás son impostores, que se han saltado el muro, que no han entrado por la puerta y que conducen con apariencia de un camino derecho a la muerte misma, porque aparte de Jesús no hay salvación, no hay perdón y no hay vida eterna. Seríamos como un pájaro herido que se muere, seríamos como un ciervo con sed que clama por agua fresca y no la encuentra, pero encontramos la fuente de la vida, la fuente de la verdad, la luz. Y lo invito, amable televidente, a que se una a ese ejército grande de hombres y mujeres de todas las edades, razas, lenguas y naciones, que abrazamos la fe en el único que es Jesús y en su bendita palabra y el Evangelio, que son las buenas noticias. Ya no más religiones equivocadas o reliquias. Por ahí trajeron una reliquia al país, la sangre de un prelado. De nada sirve, absolutamente de nada, si tu corazón no cambia por el Espíritu Santo. El texto del estudio es ahora Marcos 6 del 30 al 44. Y ahí presentamos en este pasaje, o se nos presenta mejor en este pasaje, al Jesús compasivo, que le duele por su compasión que la gente viva tan engañada con tanta religión y con tantas reliquias. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Mire usted, no tenía tiempo Jesús, dice el verso 31. Vengan a un lugar desierto, descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y estando muy cansado, allá llegó la gente. Jesús no descansaba. Y dice el verso 33, pero muchos lo vieron ir, lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron primero que ellos. Verso 34, salió Jesús y vio esa gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Amables televidentes y buscadores, Jesús tiene compasión del que no le conoce, porque está engañado. Y Jesús deja pastores y sacerdotes para que enseñemos la palabra de Dios, no para que les pidamos diezmos a cambio de milagros, o no para que les pidamos dinero a cambio de prosperidad. ¿Qué dice el versículo 34? Jesús salió y vio la multitud, vio el pueblo colombiano, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Las multitudes sin la Biblia son como ovejas sin pastor, están en tinieblas, en oscuridad, siguiendo religiones, buscando las dádivas, desconociendo al dador. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo alabo a Dios porque envió un maestro. Jesús es el maestro para que nos enseñara cómo conocer a Dios. Vio la gente con hambre, dice el verso 35, estaba muy avanzada la hora, el lugar era desierto. Entonces en el verso 36, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas y compren pan,
pues no tienen pan, le dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, ¿que vamos a comprar nosotros pan para que les demos? Ni plata para tanta gente, ni panadería para tanta cliente. Entonces Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Fueron, miraron y al saber le dijeron, solo 5 panes y 2 peces. Mandó que se sentaran, se recostaron en grupos de 50 y de 100. Entonces tomó los panes, levantó los ojos al cielo, bendijo Dios esas porciones de pan y de pez, los repartió y comieron todos y se saciaron. Y cuando recogieron los pedazos de lo que sobró, llenaron 12 cestas. Y los que comieron eran como 5,000 varones. Amable visitante, no solo el pan físico para alimentar el cuerpo físico, sino el pan espiritual para alimentar nuestra alma y espíritu. Este milagro es maravilloso y yo quiero sacar 3 lecciones de él tal vez. Primera lección: Jesús tuvo compasión de las multitudes porque los veía sin maestros. Hoy en día necesitamos maestros de Biblia para que enseñen el camino verdadero a la gente que está desamparada y dispersa. No necesitamos gente que nos predique para pedir plata y ser prósperos. Necesitamos alguien que nos enseñe la palabra. Segunda lección: ¿cuánto tienen? 5 panes y 2 peces. Es muy poco para tanta gente. Jesús oró pidiendo que Dios bendijera esa porción y empezó a repartir y alcanzó y sobró. La segunda lección es: lo poco con la bendición de Dios es suficiente. Dicho de otra manera, lo poco con la bendición es más que muchas cosas sin la bendición de Dios. Otra lección: Dios parte con lo que tú tienes. ¿Qué tienes? 5 panes y 2 peces, de ahí voy a partir. ¿Qué tienes? Tu vida, de ahí voy a partir. Entrégame tu vida. ¿Qué tienes? Hambre y sed de Dios, entrégame esa hambre y esa sed que yo la voy a saciar. Jesús parte de lo poco hacia lo mucho. Por eso ese evangelio de la prosperidad es un engaño, es sutil engaño. Mejor dicho, no es sutil engaño, es avaricia de los líderes de esos grupos que se quieren enriquecer a costa suya. Que Dios le dé la gracia de conocerle a través de la Biblia y que a pesar de lo poco que usted cree tener, bástele la bendición de Dios para que eso poco le rinda suficientemente. Y la tercera lección es lo organizado que es Jesús. Hizo sentar en grupos de 50, hizo sentar en grupos de 100, empezó a repartir, comieron y se saciaron, dice el verso 42, y mire qué orden: mandó recoger las sobras, y lo que sobraron fueron 12 cestas de pedazos, como quien dice, cada discípulo cogió una cesta de sobras. Pero la lección es que comieron más de 5,000 varones. El mensaje de Jesús le gusta a los varones cuando se enseña la palabra, pero se llenan de mujeres las iglesias cuando les animamos a través de alabanza y música y no les enseñamos la palabra. Mujeres, exijan que se les enseñe la palabra igual. Y termina diciendo que después Jesús se subió al monte a orar él solo para despedir la multitud. Que Dios nos dé la gracia de entender la multiplicación de los panes y los peces, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor mande a la iglesia Cali y Colombia maestros que enseñen la palabra y no mercaderes de la fe. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde y sepa que lo poco con su bendición
es más que lo mucho sin ella. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Y si no lo haces, mañana nos encontramos. Bendiciones.